Muy buenos días. Para hoy tenemos una oportunidad muy interesante de hablar acerca de lo que se trata el intercambio 1031, que es una normativa del IRS o del Departamento de Rentas del Gobierno de los Estados Unidos. Y en este video vamos a comentarles un poco acerca de las ventajas y las desventajas y cómo utilizar esa normativa. Hola, mi nombre es Carlos Ortiz, soy Realtor de la Florida y les quiero presentar al señor David Pinzón, experto en finanzas y quien nos va a hablar un poco de cómo hacerlo, cómo lograr la oportunidad de sacarle beneficio a esta normativa. David, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Espero que estén teniendo un hermoso día. A mí siempre me gusta empezar diciendo lo siguiente. Esto es educativo, informativo, aunque tenemos nuestras licencias. En el caso mío, tengo mis licencias de prestamista, de MLS, tengo mis licencias de Financial Professional y estoy licenciado y regulado por el gobierno federal. Esta charla que estamos teniendo el día de hoy es educativa. Entonces, me encantaría que tuviéramos eso en cuenta. Genial, chévere. Pues sí, David, la idea es, hay muchos inversionistas que no conocen esta norma y no conocen acerca de esta normatividad aquí en los Estados Unidos. Se llama el intercambio 1031 o 1031 Exchange. Quisiera que nos hablaras un poquito cómo se utiliza, en qué consiste. Y bueno, tú más que nadie conoces esta parte, ayúdanos a dilucidar un poco las dudas que podamos tener en esto. Ok, una de las primeras cosas que uno tiene que entender cuando está invirtiendo en propiedades de bienes raíces, que está invirtiendo en real estate, como lo llamaremos acá en Estados Unidos, es, tienes que, uno va a empezar con una propiedad, pero siempre va a querer seguir a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Cuando tú compras una casa, hipotéticamente hablando, de $200,000, la vendiste por $250,000, tuviste una ganancia sobre los $50,000. En ese caso, esa ganancia sería taxable en la mayoría de las ocasiones. Si es una propiedad que estás comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, porque está realizando una ganancia. La idea es del 1031 Exchange es tomar ese capital para poder comprar una mayor propiedad y poder diferir los impuestos. Entonces, esa es una estrategia que te permite empezar. Digamos que empecé con una casa de $180,000, la arreglé, la vendí por 280,000. Ahora con esa casa de 280,000 compré una casa de 280,000. No tuvo un evento taxable en ese momento, pero tengo una mejor casa. Hago el mismo ejercicio, compro la casa, arreglo la casa y voy y ahora tengo una propiedad aún mayor. Ahora esta la vendí por 400,000. Esos $120,000 serían taxables, menos gastos de mejora y todo. Supongamos que tuve una ganancia de 80,000. Ahora ya estoy en una propiedad de $500,000. Empecé con 180,000, estoy en medio millón. Ya, perfecto. Y ahora después hago el mismo ejercicio, en, hasta el punto que ya llego y empecé con una casa de fixer upper y ahora tengo una casa multifamiliar. Tengo un fourplex, tengo un triplex, tengo un duplex. No solo tengo una mayor propiedad ahora, sino tengo el ingreso de la renta de esa propiedad. Ok. Y al hacer el 1031 exchange, evité los impuestos de eso. Es una forma de maximizar nuestras ganancias cuando se trata de la inversión en Perdón, bienes. ahí dijiste una palabra que me causa sensación y que vale la pena resaltar. Dices que evité. ¿Los evitaste o los diferiste? O sea, los diferiste para pagarlos después, al final. ¿Cómo? Exactamente, los evitaste en el momento del día de hoy, pero los diferiste porque los tienes que pagar en un futuro. Correcto. Uncle Sam siempre va a querer sus impuestos. Si tú estás intentando generar una estrategia de evasión de impuestos, ahí sí es otro problema. El Correcto. inversor tiene que tener muchísimo cuidado con cualquier estrategia que hable de evasión de impuestos. Tú puedes proteger tus impuestos, tú puedes diferir tus impuestos, tú puedes hedge tus impuestos, pero tarde o temprano vas a tener que hablar de tu responsabilidad tributaria. Correcto. Perfecto. Para eso es importante sentarse con un CPA y el CPA Es un no la CPA. persona, Es un CPA. un Certified Public Accountant. No la Un, persona que hace un- los impuestos desde la parte de atrás de su carro. No estoy hablando de una persona que fue a la claro, universidad, tiene sus estudios, un, un contador certificado. Exacto. No el contador que hace los impuestos normalmente que salen de febrero 15 a abril No 15. es el preparador de taxis que encontramos en la calle. No, que, yo te hago los taxis por $50. No, 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 no. Esos $50 de esos taxes te van a salir muchísimo. ¿Por qué? Y eso es importantísimo. Y, aunque no soy preparador de taxes, me toca hablarlo de la siguiente manera. El gobierno federal puede auditar tus impuestos hasta 5 años antes o después Oh, de que te hacen un red flag.
Ajá, ¿Qué quiere decir esto? La gente dice, ay, yo estoy súper bien, pero el IRS te mandó una carta de red flag. Ellos pueden decir si miran hacia atrás o te tienen pendiente por los próximos 5 años y en 5 años vienen y te miran todo lo que pasó después de que levantaron el red flag. ok. Entonces, Como cuando una se... advertencia, te dicen, como una advertencia, te vamos a auditar en los próximos 5 años o pueden auditarte en los 5 años atrás. Es correcto. Exacto. Entonces, por eso, cuando hablamos de estrategias de impuestos, estrategias de esta manera, es importante aclarar que esto está diseñado para ayudarte a reducir tu impacto tributario el día de hoy, pero no está diseñado para evadir impuestos. Eso no se va a poder hacer. Y si alguien llega y te dice, no, no, es muy, muy regulado. Por eso hay que saber que, por ejemplo, yo voy a hacer un 1039, 31 exchange. Tengo $300,000 en la casa, ¿de acuerdo? Que vendí. Tuve una ganancia de 100,000. Hipotéticamente hablando, no estoy diciendo que esos son números reales, es para hacer la matemática más sencilla. Ok, Los $100,000 serían taxables. Hice el 1031 exchange parcial. ¿Qué quiere decir eso? Cogí $80,000, o sea, 280,000, y con eso compré una nueva casa. Esos $20,000 que no utilicé, ese sí sería taxable en ese momento. ok, perfecto. O sea, de eso sí toca pagar los impuestos al momento de hacer los taxes. Porque el 1031 exchange no es, no es un contrato de all of nothing. No es un contrato de todo o nada. O sea, tú puedes hacerlo todo o parcial. La decisión está en ti. Pero si lo haces parcial, la parte con la que te quedaste es taxable. Eso es bueno, eso es una situación, David, cuando la gente compra una casa y vuelve y vende y compra y vende, ¿es correcto? Ujú. Entiendo que existen unas normas para esto, en cuanto a que las propiedades eh, eh, tienen que ser en un lapso de tiempo, son por lapsos de tiempo que se puede hacer, ¿es correcto? Sí, es de 45 a 180 días el periodo que tú puedes Después utilizarlo. de vender, después de vender, Exactamente. Tú correcto, tienes un máximo de ¿cierto? 45 días para registrar y empezar el proceso. Tienes hasta 180 días para haber terminado el proceso. 180 días. Cuéntame una cosa, en la parte de construcción, en la parte para los constructores, la gente que quiere trabajar con construcción, hacen una casa, la venden o de pronto que el mercado no del momento para venderla, digamos, después de un año pueden aplicar al 1031 Exchange. No, en este caso tiene que ser una vez la transacción es realizada y tienen 45 días para hacer eso. 45 días, Ujú. pero tengamos en cuenta que una construcción no se demora 45 días. ¿Cómo hago yo para...? Oh, no, porque si tú estás en construcción, vendiste una casa, Sí, yo vendí la casa, la construí, la vendí y ahora quiero aplicar la 1031 Exchange para capitalizarme. ¿Cómo trabajo ahí? en ese caso lo que tú tienes que hacer es comprar una propiedad para arreglar que sea el mismo valor o mayor. Normalmente esa es la situación, es una transacción unilateral. Se pasa de, normalmente la tienes que mirar de esta manera, similar hacia arriba, no similar hacia abajo. Entonces, si un constructor va a utilizar el 1031 Exchange, normalmente ellos pueden decir, este es el proceso, estos son los materiales del proceso, esto es lo que vale la casa y estos son los costos de la propiedad que me voy a demorar haciendo la construcción. Ajá, O no pueden decir, no, voy a hacer una casa de 200,000, pero la otra casa la vendí en 300,000. Entonces, pueden hacerlo parcialmente por los 200, pero los $100,000 serían taxables. Es ahí que cuando un constructor tiene una corporación, al tener una corporación, ellos pueden activar lo que es un SEP o un SIMPLE para hacer deducciones y contribuciones a sus fondos, y estas contribuciones que están haciendo son deducibles de impuestos. a ver, explícanos un poquito más acerca de esa parte, de cómo una corporación puede hacer ese tipo de deducciones y poder aplicar esta norma. Okay, el gobierno federal entiende que la mayoría de las personas no planifica para su futuro. Desafortunadamente, el 95% de nuestra comunidad trabajadora no va a llegar a un retiro digno. Por lo Ajá, tanto, el gobierno federal tiene incentivos adicionales tanto para empleados y corporaciones para que planifique para su retiro. Si tú eres una corporación, supongamos que soy una constructora y tengo que empezar un nuevo proyecto, empezar algo, ellos te dicen, coge una porción de esto, contribúyelo a tu SEP, a tu SIMPLE, que es un IRA para el dueño, para la corporación. esos son planes de retiro, ¿no? ¿Sabes de retiro? Hagamos un poquitico de aclaración. El IRA, el Roth IRA, el solo 1K, el solo 401K, ¿cierto? Sí, Es que señor. se llama. Son planes de retiro que existen en los Estados Unidos para personas independientes. ¿Es correcto?
Exacto. Y son diseñados para que también tengan vehículos de deducción de impuestos. Ok. De tal forma que si necesitas reducir tu tax bracket otra vez, para hablar la generalidad de tu tax bracket es importante que te sientes con tu CPA y que el CPA te diga, ok, esto es lo que vamos a necesitar. Y después te sientes con un license, licenciado, financial professional, para que te ayude a activar el SEP. Entonces el CPA te dice, ok, yo necesito hacer una deducción de $10,000, $15,000. Esa deducción que tú haces, la haces contributiva a una cuenta calificada, la cual tiene que ser establecida por un Licensed Financial Professional registrado con FINRA, y esa contribución es deducible de impuestos. O sea que estás haciendo lo mejor de los dos mundos. ¿Qué quiere decir esto? Estás maximizando tu inversión en bienes raíces y automáticamente estás diversificando tus ganancias para que esas ganancias se maximicen. Entonces, tus ganancias de bienes raíces y tus ganancias adicionales. Estás diversificando tu portafolio de tal forma que es importante pensar lo que está pasando el día de hoy, pero también es muy importante como inversionistas, es que hay tres etapas. Son tres etapas del inversionista. En bienes raíces, en inversiones tradicionales, son tres etapas. Está la etapa de capitalización, en la cual estoy edificando mi network, estoy edificando mis capitales. Está mi etapa de protección, en la cual no puedo coger el riesgo de perder mis capitales. Y está después mi etapa de distribución, en la cual ya tengo $3 millones en casas, tengo $3 millones en fondos mutuos, tengo $200,000 en anualidades, tengo un portafolio completamente diversificado. Ahí ya llego, ok, tengo 59 años, voy a empezar a capitalizar, a sacar mis dineros para poder tener la calidad de vida. O he generado un estate de tal forma que cuando algo me pase a mí, este capital que yo he generado pase a la siguiente generación. Y al haber hecho un testamento y al haber hecho todo esto, puedes reducir tus impactos taxales otra vez. Y es ahí donde tienes que mirar lo siguiente. Uno siempre tiene que estar sentado con un licenciado para que nos ayude en todos los procesos. Ujú. Vas a vender una casa, ¿cuál es la mejor forma de vender una casa o comprar una casa? A través de un realtor licenciado que te ayude y sepa cómo hacerlo. Cuando vas a hacer un impuesto, ¿quién es la mejor forma para hacerlo? Con una persona licenciada que tenga eso. Si vas a ir a un doctor, ¿quién es la mejor persona para que te haga una cirugía del corazón? La persona que tiene los estudios y las licencias. Lo mismo sucede cuando estás haciendo estrategias y planificación financiera. ¿Con quién te quieres sentar? ¿Con el licenciado o el amigo que no tiene ni idea? Ya, con el licenciado, obviamente, desde luego. Exactamente, y es por eso al punto que llegamos. Son demasiadas estrategias que ayudan al inversionista. De por sí, cuando tú miras el programa de impuestos para los inversionistas, para las personas independientes, para los empresarios, para los emprendedores, hay muchos incentivos, hay muchos tax brackets. Es como que el gobierno nos está diciendo, ve hombre, capitalícese, tome el riesgo, haga esto para que puedan tener una mejor calidad de vida. Sí, perfecto, excelente. Hablemos un poquitico acerca de lo que tiene que ver con los tax brackets, los tax brackets para que entendamos un poquitico y vamos dilucidando un poco las dudas. Son como las escalas de impuestos, ¿correcto? Cuando hablamos de, Exacto. son las escalas de que se pagan impuestos. Las escalas en los Estados Unidos entiendo que van del 12 al 38%. Yes. Actually, there's a few different ones. And En porque te solo, español, en porque español. me preguntaste en español y te respondí en inglés. La costumbre. Ah, los tax brackets están basados en los ingresos, ¿de acuerdo? Sí, Y después tienes lo que son los tax credits, que te ayudan a reducir ingresos para tener menos. correcto. Y después tienes lo que son los tax deductions, que te ayudan a bajarlo. Por ejemplo, supongamos que tengo una persona que gana $89,000 o $90,000, Ok. ¿cierto? Si gana $90,000, tendría un tax bracket aproximado de el 22% para el año. Pero, o sea, ese es el tax bracket del 22% para el año, pero estamos hablando sobre el neto o sobre el bruto. Sobre el bruto, sobre lo que tiene. Sí, Entonces llega y dice, ok, porque a ti te hacen los taxes sobre el neto, no sobre el bruto, sobre el sucio, sobre gross income es que te hacen, y sobre eso es que empiezan a deducirte, y sobre lo que queda, que es el neto, es que te hacen los impuestos. Por ejemplo, tú llegas a una persona que dice, no, yo gané $100,000, pero tuve deducciones, tax brackets, tax deduction, y terminó reportando solo sobre 10,000. ¿Por qué? Porque tomó ventaja del sistema taxal y un buen contador le ayudó a mirar cuáles eran los códigos que aplicaban para él. o sea, primero vendrían los créditos por deducciones, Ujú. las deducciones por créditos. Después vendría lo que tiene que ver con, ¿cuál fue la otra que tú me dijiste? La depreciación, los La de, diferentes códigos que aplican para cada persona. Porque esas son cada, las deducciones por créditos.
La otra, hay otras, otras que son, ¿qué otro tipo de deducciones tenemos? Las de incentivos para tu retiro, cuando tú haces tus aportes para tu retiro, para tu SEP, para tu Simple, para Ah, tus bueno, cuentas. ese ya viene siendo, vendría siendo la otra parte. Entonces, suponiendo que una persona gane $90.000, tuvo créditos deducciones por créditos de 20.000, ya le quedan 70, eh, Su tax bracket bajó del 22 al 12%. al 12% ahí, correcto. Pero bueno, entonces, ¿y cómo puedo reducir un poco más esa tasa? Eso sí ya es con el CPA, porque el CPA es el que te va a decir cuáles son los códigos que aplican para ti. Porque los códigos que aplican de deducciones para un carpintero son completamente diferentes a los que aplican para un enfermero. Una persona que se dedica a real estate tiene diferentes códigos que un financista. Entonces, cuando hablamos de deducciones, hay deducciones estandarizadas, que es lo del SEP, el Simple, el Solo K, el IRA, el 401k. Esas son deducciones estandarizadas. Y Ok, después vienen las deducciones específicas para industria. Por eso cuando tú llegas y le dices al contador, hey, yo voy a hacer mis impuestos, una de las primeras preguntas que te van a hacer es, ¿cuál es tu industria? Apenas dices mi industria es tal, ahí salen todos los códigos. claro. Entonces, Ok. por ejemplo, para una persona, el millaje del carro es deducible de impuestos, para otro no. Eso depende del código taxal. Y no voy a entrar en profundidad de eso porque eso ya es algo que el CPA tiene que hablar y organizar para que no haya errores. Cuéntanos un poco acerca de las fórmulas que tú puedes emplear para rebajar ese tax bracket. ¿Cómo tú le podrías ayudar a un inversionista un inversionista, digamos, se gana de $200.000 al año? ¿Sí? Después de haber hecho las deducciones, vamos a decir que le Perfecto. quedó en... Explícanos un poco acerca de eso. Una de las formas más eficientes de hacer esto, obviamente, es utilizar el 1031, pero no todas las propiedades califican para eso y hay que mirar que la propiedad que estemos haciendo, y eso ya depende del momento que se inicia. Pero otra forma de hacer esto es estableciendo lo que se llama un SEP, un Simple, que son planes corporativos, ¿cierto? Supongamos Ajá, que tengo un inversionista. Normalmente los inversionistas van a estar incorporados, van a tener un LLC, van a tener algún vehículo de esta manera. Tú estableces el SEP o el Simple y las contribuciones que haces a esta cuenta, $10.000, $15.000, $20.000, dependiendo, las contribuciones que hiciste para ti, los ejecutivos o tus empleados, pueden ser deducibles de impuestos. Pero no solo que van a ser deducibles de impuestos, al estar activamente manejadas, van a tener un rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Dedujiste tus impuestos el día de hoy, pero ese portafolio que sacaste, esos 20.000, 15.000, $30.000 que sacaste deducible de impuestos, va a empezar a generar un interés compuesto que va a empezar a generarte un nest egg, una, una alcancía que va creciendo todos los días sin que tú te des cuenta. Tus, por eso a los constructores les encanta esto de establecer sus SEP y sus simples. Establecen un SEP, establecen un simple, dejan que este dinero sea deducible de impuestos, porque tienes dos opciones, Carlos. O le das los $20.000 al tío Sam o te los das a ti para tu retiro. ¿Cuál de las dos prefieres? desde luego, me quedo con ellos. Te quedas con ellos. Y el interés promedio de los últimos 100 años en el mercado ha sido del 10 al 12%. Eso quiere decir que esos $20.000 se van a estar duplicando cada 6 a 7 años. O sea, 20.000 a 40.000, 40.000 a 80.000, 80.000 a 160.000, 160.000 a 320.000. Imagínate que tú hiciste eso todos los años, 20 este año, 20 el año que viene, 20 el año que viene, 20 el año que viene, 20 el año que viene. Al cabo de 10 años hiciste $200.000. Para cuando han pasado 15 años, 16 años, tienes un promedio de 1 millón en efectivo fuera de las propiedades de bienes raíces. Ok, Fuera de, y ahí sí sería algo que se llama liquid net, líquido, líquido, capital líquido que puedes utilizar. Porque cuando tú tienes todo en bienes raíces, aunque es muy importante tenerlos, no son tan fácil de liquidar. Son liquidables, pero no son tan fácil de liquidar como un SEP, un Simple, un IRA, una cuenta manejada, que tú simplemente tienes que llamar al financial advisor, al financial professional, y te dices, hey, necesito liquidar y a las 72 horas tienes el cheque en la puerta de tu casa. ok. Digamos que como inversionista, yo quiero, bueno, ya tengo un producto de esos, ¿sí? Y yo necesito ese dinero. ¿Lo puedo retirar? ¿Lo puedo tomar prestado? ¿Cómo puedo hacer ahí? Ahora, si lo tenemos en un solo que la pregunta es sí. La respuesta es sí. Si lo tenemos en un SEP o un Simple, lo puedo sacar antes de los 59 años y medio, pero lo tengo que devolver antes de los 90 días para evitar cualquier taxabilidad.
Pero Ujú. si después de los 59 años y medio, lo único que tengo que hacer es pagar los impuestos sobre la ganancia en el momento que lo haya sacado. Acuérdate, el tío Sam siempre va a querer sus impuestos. Sobre la ganancia. Ujú. Ok. ¿Qué otra cosa nos puedes ilustrar de maximizar las utilidades como inversionistas? Ok, una de las principales cosas que nos estamos dando cuenta, y esto hay un programa que se llama The Hispanic Wealth Project. No sé si lo has escuchado. No, El proyecto de la riqueza hispana fue establecido por la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces, NARE. Y lo que está intentando hacer es educar a la comunidad que sepa que tienen que diversificar sus portafolios y tomar una porción y sacarla fuera de bienes raíces para poder maximizar esas ganancias y tener algo que se llama una diversificación. Cuando hablamos de diversificación, es la mejor forma de entenderlo es un trípode. Imagínate que tengo un trípode, pero ese trípode es mi futuro, es todo mi dinero y todo. Pero la mayoría de los inversionistas en bienes raíces no tiene un trípode, sino tiene un pilar, porque tiene todo solo en bienes raíces. Y si esto se cae, ¿qué pasa? sí, Se- pero cuando tú empiezas a diversificar, que tienes en bienes raíces, tienes en anualidades, tienes tus propios negocios, tus constructoras, vas a tener un trípode, vas a tener cuatro o cinco piernas. Entre más piernas tenga, la mesa más segura va a estar, ¿verdad? es correcto. ¿Qué pasa si tengo una pierna de una mesa de cinco patas y una de las patas se rompe? Pues te cae, ¿no? Ah, no, no, no se cae, no. Si es de cinco patas, no. Si es de cuatro, sí se puede caer, Y si es de tres, con mayor razón. entonces entre más patas tenga tu mesa, más seguridad va a estar. Entonces, la idea de las inversiones es diversificar tus porciones para tener mayor posibilidades de adquirir más. Sí, Entonces, señor. no es que digas, oh, no voy a sacar, no, no, voy a coger una porción. La palabra es porción, repite conmigo, Carlos, porción. Porción. Es una porción de esas ganancias y mandarlas. Y es por eso que el gobierno federal te da sus incentivos de impuestos, para que automáticamente sepas, ok, esa porción que no voy a pagar el tío Sam, me la voy a pagar a mí mismo. Correcto. Eh, como persona, ya no como, como incorporado, como teniendo una corporación o una LLC, ¿cómo yo podría ahorrar dinero también? Abrir una cuenta de tal forma de que yo tenga acceso a esos fondos en caso de que los necesite. Hay algo que se llama cuentas multipropósito. Esas cuentas multipropósito están diseñadas precisamente para eso, para que Sí, tú puedas que van a dar una utilidad también. van a tener un rendimiento. Las cuentas multipropósito empiezan desde el 3% y pueden llegar hasta el 21% dependiendo la estructura administrativa que se tenga. Pero todo depende del perfil de la persona. Hay algo que en finanzas se llama suitability. Suitability es el término de encontrar el vehículo personalizado que beneficie el beneficio de la persona con la que se está hablando. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Por el hecho de que yo tenga una cuenta que tiene un rendimiento del 11%, no quiere decir que sea lo correcto para una persona que acaba de empezar y necesita el dinero en los próximos 5 meses. Esa persona no tiene el suitability risk. Es por eso que es importante sentarse con un licenciado que sepa tus necesidades, tus objetivos y él pueda generar realmente esa cuenta para ti, pero sí existe. Hay cuentas que se llaman, por ejemplo, si tú eres un dueño de un negocio y tienes niños mayores de 16 años, de 16 años, tú les puedes pagar hasta $13,000 deducible de impuestos y, y eso te ayudaría a ti también. Ujú, Esos trece mil correcto. dólares son deducibles de impuestos para ti y esos $13,000 los puedes poner en la cuenta de tu niño en lo que es un UTMA, que es un Uniform Trust Minor Act, que lo que ayuda es que a su hijo tenga un mejor futuro. El problema no es que no haya vehículos, Carlos. Hay muchos vehículos, hay muchísimas herramientas. El problema es que no los conocemos, No los definitivamente. conocemos y normalmente los licenciados que tienen las licencias que tengo el día de hoy no quieren sentarse con nuestra comunidad a educarnos. Por eso cuando empezamos esta charla te dije, el día de hoy solo quiero educar, de tal forma que la familia sepa, hay herramientas, hay formas de hacerlo. Hay tantas herramientas como martillos, pero todos los martillos tienen diferentes funciones. Está el Ujú, martillo, que es el mazo para romper cemento, y está el martillo que se utiliza para quebrar el vidrio. Todo tipo de martillo, aunque es un martillo, tiene funciones diferentes. Lo mismo funciona en las inversiones. Hay tantas opciones que hay que saber cuál es la correcta para el trabajo que se va a hacer en ese momento. ok, chéverísimo, muy bueno saberlo. David, bueno, una cosa interesante que quería comentarles, David, además de ser licenciado en finanzas, también es mortgage, o sea, también hace hipotecas. Háblanos un poquito acerca de eso. Tenemos a David como
en lo que tiene que ver en el área de construcción como nuestro lender preferido. Y me gustaría que también nos hablaras un poco acerca de esto para que la comunidad también se entere. Bueno, nosotros trabajamos el préstamo hipotecario desde el punto de vista beneficiario para el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra principal licencia es la de finanzas, la de asesores financieros. Por lo tanto, todos los préstamos hipotecarios que hacemos, ayudamos a nuestros clientes a que lo paguen de 8 a 10 años antes, sin cargos administrativos adicionales. Vean, esa parte es muy interesante porque no la conoce, mucha gente no la conoce. Y la gente dice, bueno, 30 años, pero muchas veces la gente puede pagar la propiedad como tú estás diciendo, ¿no? Es por eso que nuestra licencia principal es la de financistas, asesores financieros, de tal forma que podemos generar un programa personalizado que te ayude a pagar esa casa lo más rápido posible. Lo segundo, nosotros somos wholesalers. ¿Qué quiere decir esto? Prestamistas mayoritarios. Por lo tanto, hemos reducido nuestros cargos administrativos a lo mínimo posible, de tal forma que podamos ayudar a nuestros clientes a tener las mejores tasas mercantiles posibles, Ok, dependiendo de la calificación del cliente. no, vendría siendo la otra parte. Entonces, suponiendo que una persona gane $90,000, tuvo créditos deducciones por créditos de 20,000, ya le quedan 70, eh, Su tax bracket bajó del 22 al 12%. al 12% ahí, correcto. Pero bueno, entonces, ¿y cómo puedo reducir un poco más esa tasa? Eso sí ya es con el CPA, porque el CPA es el que te va a decir cuáles son los códigos que aplican para ti. Porque los códigos que aplican de deducciones para un carpintero son completamente diferentes a los que aplican para un enfermero. Una persona que se dedica a real estate tiene diferentes códigos que un financista. Entonces, cuando hablamos de deducciones, hay deducciones estandarizadas, que es lo del SEP, el Simple, el Solo K, el IRA, el 401k. Esas son deducciones estandarizadas. Y Ok, después vienen las deducciones específicas para industria. Por eso cuando tú llegas y le dices al contador, hey, yo voy a hacer mis impuestos, una de las primeras preguntas que te van a hacer es, ¿cuál es tu industria? Apenas dices mi industria es tal, ahí salen todos los códigos. claro. Entonces, Ok. por ejemplo, para una persona el millaje del carro es deducible de impuestos, para otro no. Eso depende del código taxal. Y no voy a entrar en profundidad de eso porque eso ya es algo que el CPA tiene que hablar y organizar para que no haya errores. Cuéntanos un poco acerca de las fórmulas que tú puedes emplear para rebajar ese tax bracket. ¿Cómo tú le podrías ayudar a un inversionista un inversionista, digamos, se gana de $200,000 al año? ¿Sí? Después de haber hecho las deducciones, vamos a decir que le quedó Perfecto. en... Explícanos un poco acerca de eso. Una de las formas más eficientes de hacer esto, obviamente, es utilizar el 1031, pero no todas las propiedades califican para eso y hay que mirar que la propiedad que estemos haciendo, y eso ya depende del momento que se inicie. Pero otra forma de hacer esto es estableciendo lo que se llama un SEP, un Simple, que son planes corporativos, ¿cierto? Ajá. Supongamos que tengo un inversionista. Normalmente los inversionistas van a estar incorporados, van a tener un LLC, van a tener algún vehículo de esta manera. Tú estableces el SEP o el Simple y las contribuciones que haces a esta cuenta, $10,000, $15,000, $20,000, dependiendo, las contribuciones que hiciste para ti, los ejecutivos o tus empleados, pueden ser deducibles de impuestos. Pero no solo que van a ser deducibles de impuestos, al estar activamente manejadas, van a tener un rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Dedujiste tus impuestos el día de hoy, pero ese portafolio que sacaste, esos 20,000, 15,000, $30,000 que sacaste deducible de impuestos, va a empezar a generar un interés compuesto que va a empezar a generarte un nest egg, una, una alcancía que va creciendo todos los días sin que tú te des cuenta. Tú, por eso a los constructores les encanta esto de establecer sus SEP y sus simples. Establecen un SEP, establecen un simple, dejan que este dinero sea deducible de impuestos, porque tienes dos opciones, Carlos. O le das los $20,000 al tío Sam o te los das a ti para tu retiro. ¿Cuál de las dos prefieres? Desde luego, me quedo con ellos. Te quedas con ellos. Y el interés promedio de los últimos 100 años en el mercado ha sido del 10 al 12%. Eso quiere decir que esos $20,000 se van a estar duplicando cada 6 a 7 años. O sea, 20,000 a 40,000, 40,000 a 80,000, 80,000 a 160,000, 160,000 a 320,000. E imagínate que tú hiciste eso todos los años, 20 este año, 20 el año que viene, 20 el año que viene, 20 el año que viene, 20 el año que viene. Al cabo de 10 años hiciste $200,000. Para cuando han pasado 15 años, 16 años, tienes un promedio de 1,000,000 en efectivo fuera de las propiedades de bienes raíces. Ok. Fuera de, y ahí sí sería algo que se llama liquid net, líquido, capital líquido que puedes utilizar.
Porque cuando tú tienes todo en bienes raíces, aunque es muy importante tenerlos, no son tan fácil de liquidar. Son liquidables, pero no son tan fácil de liquidar como un SEP, un Simple, un IRA, una cuenta manejada, que tú simplemente tienes que llamar al financial advisor, al financial professional, y te dices, hey, necesito liquidar y a las 72 horas tienes el cheque a la puerta de tu casa. Ok. Digamos que como inversionista, yo quiero, bueno, ya tengo un producto de esos, ¿sí? Y yo necesito ese dinero. ¿Lo puedo retirar? ¿Lo puedo tomar prestado? ¿Cómo puedo hacer ahí? Ahora, si lo tenemos en un solo que la pregunta es sí. La respuesta es sí. Si lo tenemos en un SEP o un Simple, lo puedo sacar antes de los 59 años y medio, pero lo tengo que devolver antes de los 90 días para evitar cualquier taxabilidad. Pero Ujú. si después de los 59 años y medio, lo único que tengo que hacer es pagar los impuestos sobre la ganancia en el momento que lo haya sacado. Acuérdate, el tío Sam siempre va a querer sus impuestos. Sobre la ganancia. Ujú. Ok. ¿Qué otra cosa nos puedes ilustrar de maximizar las utilidades como inversionistas? Ok, una de las principales cosas que nos estamos dando cuenta, y esto hay un programa que se llama The Hispanic Wealth Project. No sé si lo has escuchado. No. El proyecto de la riqueza hispana fue establecido por la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces, NARE. Y lo que está intentando hacer es educar a la comunidad que sepa que tienen que diversificar sus portafolios y tomar una porción y sacarla fuera de bienes raíces para poder maximizar esas ganancias y tener algo que se llama una diversificación. Cuando hablamos de diversificación, es la mejor forma de entenderlo es un trípode. Imagínate que tengo un trípode, pero ese trípode es mi futuro, es todo mi dinero y todo. Pero la mayoría de los inversionistas en bienes raíces no tiene un trípode, sino tiene un pilar, porque tiene todo solo en bienes raíces. Y si esto se cae, ¿qué pasa? Se- Sí, pero cuando tú empiezas a diversificar, que tienes en bienes raíces, tienes en anualidades, tienes tus propios negocios, tus constructoras, vas a tener un trípode, vas a tener 4 o 5 piernas. Entre más piernas tengas, la mesa más segura va a estar, ¿verdad? es correcto. ¿Qué pasa si tengo una pierna de 5 piernas, una mesa de 5 patas y una de las patas se rompe? Pues te cae, ¿no? Ah, no, no, no se cae, no. Si es de cinco patas, no. Si es de cuatro, sí se puede caer, Y si es de tres, con mayor razón. entonces entre más patas tenga tu mesa, más seguridad va a estar. Entonces, la idea de las inversiones es diversificar tus porciones para tener mayor posibilidades de adquirir más. Sí, Entonces, señor. no es que digas, oh, no voy a sacar, no, no, voy a coger una porción. La palabra es porción, repite conmigo, Carlos, porción. Porción. Es una porción de esas ganancias y mandarlas. Y es por eso que el gobierno federal te da esos incentivos de impuestos, para que automáticamente sepas, ok, esa porción que no voy a pagar el tío Sam, me la voy a pagar a mí mismo. Correcto. Eh, como persona, ya no como incorporado, como teniendo una corporación o una LLC, ¿cómo yo podría ahorrar dinero también? Abrir una cuenta de tal forma de que yo tenga acceso a esos fondos en caso de que los necesite. Hay algo que se llama cuentas multipropósito. Esas cuentas multipropósito están diseñadas precisamente para eso, para que Sí, tú que, puedas, que van a dar una utilidad también. van a tener un rendimiento. Las cuentas multipropósito empiezan desde el 3% y pueden llegar hasta el 21% dependiendo la estructura administrativa que se tenga. Pero todo depende del perfil de la persona. Hay algo que en finanzas se llama suitability. Suitability es el término de encontrar el vehículo personalizado que beneficie el beneficio de la persona con la que se está hablando. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Por el hecho de que yo tenga una cuenta que tiene un rendimiento del 11%, no quiere decir que sea lo correcto para una persona que acaba de empezar y necesita el dinero en los próximos 5 meses. Esa persona no tiene el suitability risk. Es por eso que es importante sentarse con un licenciado que sepa tus necesidades, tus objetivos y él pueda generar realmente esa cuenta para ti, pero sí existe. Hay cuentas que se llaman, por ejemplo, si tú eres un dueño de un negocio y tienes niños mayores de 16 años, mayores de 16 años, tú les puedes pagar hasta $13,000 deducible de impuestos y, y eso te ayudaría a ti también. Ujú. Esos 13,000 Correcto. dólares son deducibles de impuestos para ti y esos $13,000 los puedes poner en la cuenta de tu niño en lo que es un UTMA, que es un Uniform Trust Minor Act, que lo que ayuda es que a su hijo tenga un mejor futuro. El problema no es que no haya vehículos, Carlos. Hay muchos vehículos, hay muchísimas herramientas. El problema es que no los conocemos, No los definitivamente. conocemos y normalmente los licenciados que tienen las licencias que tengo el día de hoy no quieren sentarse con nuestra comunidad a educarnos.
Por eso cuando empezamos esta charla te dije, el día de hoy solo quiero educar, de tal forma que la familia sepa, hay herramientas, hay formas de hacerlo. Hay tantas herramientas como martillos, pero todos los martillos tienen diferentes funciones. Está el Ujú. martillo, que es el mazo para romper cemento, y está el martillo que se utiliza para quebrar el vidrio. Todo tipo de martillo, aunque es un martillo, tiene funciones diferentes. Lo mismo funciona en las inversiones. Hay tantas opciones que hay que saber cuál es la correcta para el trabajo que se va a hacer en ese momento. Ok, chéverísimo, muy bueno saberlo. David, bueno, una cosa interesante que quería comentarles, David, además de ser licenciado en finanzas, también es mortgage, o sea, también hace hipotecas. Háblanos un poquito acerca de eso. Tenemos a David como en lo que tiene que ver en el área de construcción como nuestro lender preferido. Y me gustaría que también nos hablaras un poco acerca de esto para que la comunidad también se entere. Bueno, nosotros trabajamos el préstamo hipotecario desde el punto de vista beneficiario para el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra principal licencia es la de finanzas, la de asesores financieros. Por lo tanto, todos los préstamos hipotecarios que hacemos ayudamos a nuestros clientes a que lo paguen de 8 a 10 años antes, sin cargos administrativos adicionales. Vean, esa parte es muy interesante porque no la conoce, mucha gente no la conoce. Y la gente dice, bueno, 30 años, pero muchas veces la gente puede pagar la propiedad como tú estás diciendo, ¿no? Es por eso que nuestra licencia principal es la de financistas, asesores financieros, de tal forma que podemos generar un programa personalizado que te ayude a pagar esa casa lo más rápido posible. Lo segundo, nosotros somos wholesalers. ¿Qué quiere decir esto? Prestamistas mayoritarios. Por lo tanto, hemos reducido nuestros cargos administrativos a lo mínimo posible, de tal forma que podamos ayudar a nuestros clientes a tener las mejores tasas mercantiles posibles, Ok. dependiendo de la calificación del cliente. Pero con esto, cuéntanos acerca de cómo la persona puede pagar la casa en menor tiempo y además de eso, cómo puede obtener una tasa mucho mejor. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer primero que todo cuando tomamos la aplicación del cliente es utilizar algo que se llama el Fresh Start. Es un programa patente de nosotros en el cual nosotros ayudamos al cliente a subir su crédito. Por ejemplo, Carlos, tú llegas con un cliente el día de hoy y el cliente llega con un 620 de crédito, por lo tanto no califica para convencional, porque para calificar en convencional tiene que estar en 680. Y supongamos que estar en convencional nos da mejores beneficios, nos da una mejor propiedad. Yo ¿Mm? me siento con el cliente y le digo, voy a empezar este proceso. Mandamos el crédito y el perfil del cliente a un departamento de analistas de crédito, licenciados, certificados, que se dedican y miran todas las estrategias posibles para subir el crédito de la mejor manera para el cliente. A las 48 horas yo llego y te digo, Carlos, mira, esta es la estrategia para tu cliente, estos son los pasos que nos toca seguir. Hablamos con el cliente sigue los pasos, llega, me da toda la información, contactamos directamente a los tres buros de crédito, hablamos directamente con ellos, mandamos las cartas, mandamos todo, hacemos todo ese proceso y en ese momento volvemos a reprice the loan, volvemos a recalcular el préstamo. O sea que y ahora pasó de 620 a 720. ¿Qué pasa cuando pasas de 620 a 720? Todo el préstamo, todos los cargos, todo cambia completamente. Sí, correcto. O sea que tengo la aprobación. Una de las cosas que yo le doy a mis clientes es algo que se llama el VAL, el Validate Approved Letter. No un pre-approved, pero una carta de aprobación. Nosotros cubrimos todos los cargos administrativos de aprobación del crédito, de tal forma que como realtor y como cliente, la persona que va a buscar la casa tenga la tranquilidad de que tiene el préstamo. No sé si te ha pasado anteriormente, Carlos, que te dan una carta de aprobación de $300,000 y cuando llegas a hacer la negociación te dicen, no, solo fueron 200,000. Es correcto. Sí, mucho lender, mucho eh, oficial de préstamos hace eso, ¿no? Te da una carta, pero realmente sin tener una base sólida de cómo, qué es lo que necesitas para aplicar, cómo vas a aplicar, no te corren el crédito ni nada. Te dicen, bueno, vamos a hacer una carta sencilla, ¿ok? No, la carta que yo te doy es el equivalente a una oferta en efectivo. Si yo te digo $300,000, 300,000, 500,000 es 500,000. Lo que quieras utilizar menos de eso, ya es. Y ahora, eso es muy importante, porque cuando tú llegas con esa carta, supongamos que yo te aprobé por $400,000 con 620 de crédito. O sea que tienes una tasa más alta y todo. Pero la semana ya hicimos todo el proceso de arreglar tu crédito y estamos una semana antes de cierre. Y ahora cambiamos todo el préstamo a favor del cliente. Le reducimos el interés, los gastos de cierre. Ahora el cliente tiene que llevar menos dinero a la mesa. Esa es la forma como nosotros ayudamos en el proceso del cierre. Ok. De tal forma que el cliente pueda tener ofertas más competitivas en un mercado tan competitivo en cash, que es el de Florida, de tal forma que si la persona califica, pueda ir tranquila a comprar
también que pueda pagar siempre menos. Y para tu otra respuesta que tú nos dices, ¿cómo es la forma de pago? Ahora, los meses, hay dos tipos de meses. Está el mes fiscal, que es el de los bancos, y el mes calendario, que es la que todos nosotros utilizamos. Ambos tienen 365 días. Ambos tienen 52 semanas. Pero el calendario mensual tiene 12 meses y el calendario fiscal tiene 13 meses. Las instituciones financieras tradicionalmente utilizan ese calendario porque todos los meses son de 4 semanas. O sea, que si tú haces tu pago normal, tú vas a pagar tu casa en 30 años. Pero si tú haces tu pago bisemanal, que en muchas instituciones tiene un cargo administrativo adicional, vas a pagar esa casa 8 a 10 años antes. Con nosotros, lo que nosotros hemos hecho es activar ese pago de una forma gratuita, de tal forma que la persona pueda hacer ese pago bisemanal. O sea que si tu pago era de $2,000, vas a pagar $1,000 hoy y $1,000 en 2 semanas. No 2,000 y 2,000, no, no, la mitad. Eso te va a ayudar a que pagues esa casa en 8 a 10 años. Y si hacemos la matemática, voy a coger mi celular acá un minuto para que hagamos la matemática. Supongamos que tengo un cliente que paga $2,000 al mes, ¿verdad? Por 12 meses, por 8 años, eso quiere decir que es un ahorro de $192,000 en la propiedad. Wow, sí, bastante, ¿no? Entonces, cuando la gente me dice, David, es que yo quiero los DPAs. Sí, tú puedes adquirir los DPAs que son los Down Payment Assistance, pero eso te va a terminar costando $192,000 en la vida de tu préstamo hipotecario. Por ahorrarme $5,000 hoy, voy a pagar $192,000 en la vida de este préstamo. Sí, interesante todo lo que hemos hablado. Me gusta mucho cómo lo has explicado y esperemos que esto sea una charla, como tú dijiste, informativa, educacional para aquellas personas que estén aspirando a venir a trabajar aquí a Estados Unidos y para aquellas personas también que quieran comprar su casa, ¿no? Entonces, pues no. Si hay alguna persona que tenga, necesite alguna información, con gusto se la vamos a proveer y aquí va a aparecer el teléfono de David y Vale, muchísimas gracias a todos. Cualquier inquietud que tengan, estamos acá con Carlos para ayudarles de la mejor manera posible y estamos en este momento en la expansión también en diferentes estados de los Estados Unidos, de tal forma que si necesitan ayuda en otros estados, acá tenemos en este momento también a Texas que estamos ayudando y a otros estados para poder ayudarles mejor. genial. Gracias, David. Gracias por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad que vamos a seguir en contacto con David haciendo este tipo de videos educacionales.